Muy buenas noches. El día de hoy, viernes 20 de enero del 2023, estamos muy contentos en Liberemos México porque estamos con nuestro primer invitado internacional de este año. Hace 8 días estrenamos la serie de mesas redondas rumbo al octavo Foro Liberal de América Latina. Estuvo nuestro presidente, Marco Antonio Martínez, quien dio a conocer todo el plan que tenemos para estar junto con ustedes 17 y 18 de marzo 2023 en el octavo Foro Liberal de América Latina con sede en la ciudad de Puebla. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y esta serie de mesas redondas rumbo al octavo Foro Liberal de América Latina tendrán distintos invitados internacionales. El día de hoy está con nosotros José Luis Tapia Rocha, quien es economista, director general del Instituto de Libre Empresa, fundador del Partido de Evolución Perú y también es el actual presidente del Foro Liberal de América Latina. Desde Perú va a estar con nosotros en esta mesa redonda de 7 a 8 de la noche. Les recordamos nuestra dinámica, los primeros 30-40 minutos está en el uso de la palabra a nuestro invitado especial. El tema de hoy es ¿qué le sucede al empresariado? ¿Qué sucede con el empresariado? ¿Quién mejor que un economista, director de este Instituto de Libre Empresa, para hablarnos de este tema y para enfocar cuál es el plan a seguir en este octavo Foro Liberal de América Latina y el mensaje a todos aquellos empresarios micros, pequeños, medianos y grandes de México, de Perú y de toda América Latina? Mi más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través del Zoom, del Facebook, del YouTube, de las redes de Liberemos México y del Foro Liberal de América Latina. Nos dará mucho gusto poder leer sus comentarios, sus preguntas, para que al final de la intervención de nuestro invitado especial de hoy podamos leerlos, comentarlos y poder tener una mesa redonda muy rica en contenido. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial. Gracias, presidente José Luis Tapia, por estar con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Leida. Muchas gracias, Tony, y todos los de Liberemos México por la oportunidad de poder hacer una exposición pequeña. No lo voy a hacer grande porque queremos un poco tomar impresiones de la temática. Esto es como un ensayo, ojo, no es algo definitivo, no es un estudio científico. Es un método etnográfico que yo he empleado, es decir, a través de mi experiencia, la convivencia con algunos empresarios, pequeños, medianos y grandes, y además la lectura que uno siempre le da, la literatura que tiene que ver con el tema, es lo que me ha permitido hacer un poco de ejercicio, digamos, sobre qué le está sucediendo al empresariado. Y yo lo que nada más quiero hacer es un poco de asumir determinados presupuestos sobre el tema de hoy. Y estos presupuestos son lo que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Es decir, estoy hablando sobre una economía, sobre un sistema de gobierno donde no hay un gobierno limitado, donde no hay mercado libre, donde no hay una propiedad extensa y protegida, donde un sistema de partidos no procesa correctamente los derechos de los empresarios y un sistema de mercado que no procesa correctamente los intereses de los empresarios. Ese es el presupuesto que yo estoy manejando. Me puedo equivocar, puede ser que falte, corríjame por favor, porque esto es un ensayo, no pretendo ser la última palabra aquí. Y más bien me voy a retroalimentar por algunas observaciones que ustedes hagan al respecto, por tanto agradeceré que lo hagan con total franqueza como corresponde, ¿no? Estos ejercicios, pues, como digo, son simplemente un ejercicio más dentro de lo que uno puede razonar. Bien, algunas lecturas que he podido hacer a través de estos tiempos es una serie de, digamos, cómo comprender a las empresas grandes que son las más influyentes en el quehacer político, y entonces uno se compra libros, ¿no? Para entender cómo ellos procesan su información a nivel de lo que se llama el management, cómo ve los asuntos políticos, desde qué órbita lo ve, con qué especialistas, es decir, toda una serie de literatura para entender cómo ellos se desenvuelven en un ambiente democrático y todo eso. Entonces ahí hay un poco de literatura que quería compartirles para que sepan desde qué punto de vista estoy hablando, y yo, claro, le pongo mi cuota de, digamos, como liberal clásico para un poco ordenar ideas, pero eso es más o menos lo que yo he podido
He podido consultar, obviamente, algunos papers más recientes, ¿no? Que pudo haber sido eso lo mejor, pero bueno, a veces la falta de tiempo y hay que ser también realista, pues bueno, uno tampoco quiere perfeccionar, sino trata de entender las cosas y bueno, hace lo que uno puede, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es un poco de axiología. Voy a empezar a hacer un poco las tipologías de las cosas, ¿no? Entonces, voy a clasificar a 3 tamaños de empresas, ¿no? Micro, mediana y grande, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo voy a hacer. Y entonces, a cada una de ellas le voy a colocar una etiqueta, ¿no? Una etiqueta me refiero, por ejemplo, para microempresa, ¿qué creo yo? Por eso digo, es más subjetivo que objetivo. ¿Qué creo yo que la microempresa tiene de su componente ideológico? ¿Por dónde va más o menos apuntando? Entonces yo digo que ellos son más pro mercado, porque no tienen, digamos, mucha ascendencia con el poder político, ¿no? O sea, se dedican más a pensar el vender el día a día, el procesar sus ventas, sumar ingresos y costos, ¿no? Restan, haces un balance final, los clientes están pues ahí, como se dice, diariamente, ellos son, digamos, los dueños de los negocios son los mismos que trabajan ahí, entonces está muy en el contacto directo con el mercado. No tiene burocracia, tiene un asistente, por lo general son familiares, ellos son los que están tomando el pulso de la empresa, dentro de lo que pueden, por supuesto, porque ellos lo que saben poco de gestión, no han seguido pues escuelas de negocio, no han estado pues en la, como se dice, en la universidad. Y esto pues le permite aprender lo que el mercado le enseña, pero no lo que las escuelas de negocios les enseñan. Y en las escuelas de negocios va cambiando, porque ahí es donde estos empiezan a malograrse. Yo diría que a partir de que los ejecutivos de negocio, no los dueños, sino los ejecutivos de negocio empiezan a entrar a direccionar la empresa, a controlarla, manejarla, direccionarla, gerenciarla, y empieza a aprender malas mañas dentro de las universidades, porque las universidades tienen cursos que les enseñan a ellos responsabilidad social, asuntos públicos, política económica, y empiezan a entrar las variables políticas sobre cómo tomar ventajas en el mercado a partir de lo que en la ciencia administrativa se le llama el non-market strategy, o sea, la estrategia de no mercado, así se le conoce en el ambiente de los negocios. Es decir, hay estrategia de mercado que corresponde pues a sacar ventajas comparativas de tu negocio en base a tu costo de oportunidad, pero en la estrategia no mercado tienes que hacer lectura política. Entonces tienes que aprender de política. Y cuando aprende de política, pues ya ustedes saben a qué van a estar expuestos, ¿no? No va a ser una política, obviamente, de libre mercado, va a ser una política de cómo sacarle ventajas a la ley, por ejemplo, ¿no? Por eso puse una de las literaturas, a la anterior, puse la de acá, la de Antitrust and Monopoly, ¿no? De Dominic Armentano. Te enseña muy claramente cómo se aprovechan los empresarios de las ventajas de esta ley para poder ascender económicamente y sacarle ventaja y qué impacto tiene esto sobre la economía, ¿no? Entonces, los medianos son mucho más pro Estado, o sea, por su tamaño y volumen son más detectables desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Los pequeñitos no, los pequeñitos se escapan. Claro que se escapan a veces, porque a veces las municipalidades son muy duros y les confiscan las cosas. Pero en el radar, es decir, en la conceptualización de qué gana con la empresa mediana el Estado, bueno, gana recaudación, ¿no? Gana conexiones con los dueños, con el staff, los ejecutivos, incluso tienen lo que le llaman el pro bono, es decir, mientras más autoridades tú conozcas y más relacionado tú estés con el Estado, tienes más puntaje a la hora de seleccionarte como gerente, si quieres llamarle central, o gerente general. Es decir, son puntos a favor. Mientras en la pequeño y microempresa, si tú estás metido como dueño de negocios, bueno, el puntaje que tú le vas a dar va a ser el que te va a ayudar.
pero aquí la junta directiva, es decir, los dueños de los negocios, los que son accionistas, van a establecer los puntajes necesarios a través de su departamento de recursos humanos a quienes son los gerentes, quienes tienen mejores contactos con el Estado. Ahí hay un acápite sobre eso, o sea, a los profesionales de los recursos humanos califican mejor a los gerentes que tienen conexiones con el Estado que más lo que has estudiado acerca de gerencia o a especializaciones del mercado. Eso es para que vean hasta dónde está llegando lo que se llama el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, es más pro-estado, es decir, las calificaciones, todo eso se va agregando a especializaciones de ese orden, ¿no? De las regulaciones, por ejemplo, tienes que conocer bien la legislación, tienes que conocer bien el país, tienes que tener buenas conexiones con el gobierno, no tienes que tener ningún, pues, digamos, un pasado turbio, ¿no? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista familiar. Recuerden que estas empresas ya cotizan en el mercado y están expuestas a la opinión pública y por tanto la lupa se va más por ese lado, de saber quiénes son los que van a gerenciar la empresa, ¿no? Entonces están muy enfocados en cómo cumplir con la ley, cómo cumplir con las regulaciones, cumplir con el Estado y todo eso, porque son puntos a favor de meterle más dinero a la empresa a través de propietarios externos, de que vienen, compran acciones, son nuevos propietarios, aunque sean minoría, pero compran, y eso es muy importante para ellos a la hora de buscar financiamiento externo. ¿Qué diremos de las grandes? Bueno, la ideología tanto gerencial, porque hay, recuerden, ¿no? Hay ideologías de los 3 niveles. El político, el estratégico y el operativo. Las empresas funcionan así, político, estratégico y operativo. En el nivel político está la junta de accionistas. En el nivel estratégico está los gerentes, ¿no? Quienes son los que toman las decisiones que tienen impacto en la empresa. Y luego en el nivel operativo ya vendría a ser los empleados, ¿no? Los trabajadores que ponen en práctica lo que ya han sido instruidos para ello, ¿no? Y estas empresas grandes, como tienen sus dueños mucha llegada al gobierno, porque para poner una inversión fuerte, por ejemplo en minería en Perú es fuerte, ¿no? Se habla de 100 millones, 200 millones, ya no es poner por poner. O sea, antes de entrar hablan con la autoridad referida a las inversiones grandes, por ejemplo, ahí en Perú hay que se llama Proinversión, y se entrevista con los principales funcionarios, ¿no? De las grandes empresas, de los grandes proyectos, tanto energético como hidroeléctrico, eléctrico, minero, hidrocarburífero, y que tiene llegada a ellos, y como toda empresa grande, dice, yo no voy a apostar en un país que tiene un pasado inestable, de expropiaciones, con gobiernos diferentes, donde pueden estar variando las reglas de juego. Entonces, los grandes, digamos, inversionistas, lo que van a poner gerentes generales, se van a conseguir, obviamente, gerentes con ascendencia, con directa conexión, y la agencia, por ejemplo, en este caso del gobierno Proinversión, lo pone en contacto con los principales funcionarios, y si no es el ministro, con ellos directamente para cómo implementar los proyectos empresariales guiados por principales funcionarios del Estado. Entonces, miren el tipo de ideología gerencial con que se están manejando. No son cualquier gerente. Son gerentes que tienen pasados, por ejemplo, conversaba con uno del miembro del equipo de nuestro partido, trabaja en una minera, y me cuenta que yo le digo, ¿y cuál es su principal preocupación de los que están, por ejemplo, de los principales dueños de las mineras que son atacadas directamente por turbas de manifestantes? ¿Y por qué no se van del país? ¿Por qué no renuncian y venden sus activos y se van y bueno, y dejan todo lo que han invertido? Y no, lo que pasa es que ellos creen, o sea, ellos están ya habituados, sobre todo los viejos, los que pusieron en los años 50 las grandes minas, y ellos piensan que ya han pasado por lo peor. O sea, ya en época de terrorismo han sabido esquivar todas aquellas pretensiones de los terroristas de atemorizarlos, de querer sacarlos del camino, ¿no? Que inviertan seguido y que sus campamentos fueran atacados. Entonces tienen esa
ese blindaje emocional, psicológico, que ya saben que tienen que contratar los especialistas en seguridad y que, bueno, como ya pasaron lo peor con Sendero Luminoso en los 80 y que prácticamente en los 90 ha sido desplazado Sendero Luminoso, entonces ellos tienen, como se dice, ya el blindaje necesario, el conocimiento necesario, el expertise necesario como para poder ejercer con total normalidad su gerencia general y con algunos escollos que se van a encontrar en el camino, como son estos ataques a los campamentos mineros. Ellos ya están, como se dice, habituados. Los que están más bien asustados son los de la generación posterior a los dueños de los años 50. O sea, los que han nacido en los 70 o han nacido en los 80, ellos no han visto el terrorismo, por tanto, se asustan, ¿no? Tienen una fragilidad emocional y que ellos son los que piden cambios más rápidos sobre lo que está pasando en la situación peruana, ¿no? ¿Qué acciones económicas toman las microempresas respecto a, por ejemplo, la microempresa, como no tiene ascendencia con la autoridad, compite directamente, ¿no? O sea, su acción es de tipo económica, competencia. Si compite con otros, bueno, tiene opciones, ¿no? Diferenciarse, bajar precios, vender más, bajar costos en general, o reemplazar activos viejos, o sacar una nueva línea de producto. Es decir, la competencia es su principal fuente de ventaja para seguir sobreviviendo en un mar de regulaciones sobre tributaciones y todo eso. En el mediano es competencia y gestión, o sea, ya deja de ser innovador, porque el primerito sí, el microempresa tiene que mantenerse innovando porque hay mucha competencia, pero el otro compite y gestiona, o sea que se trata de mantener un barco casi con piloto automático, pero que sí necesita un poco de competencia para no quedarse atrás. Pero como hay muchas barreras, muchas regulaciones, y estoy hablando del sector minero, hidroenergético, el sector financiero, el sector telecomunicaciones, salud, que son entidades reguladas, entonces el margen de maniobra para que solamente sea competencia es muy corta, es muy pequeña, o sea, los márgenes de islas de libertad económica son casi inexistentes para las empresas medianas. Las empresas medianas y las empresas grandes están, se dicen, reguladas y sobrereguladas, y sobre ellos asumen los costos como cualquier empresa que, digamos, lo hace y traslada los costos finalmente al mercado. En el caso de la empresa ya grande, ahí sí cambia, porque ya no compite, ya tiene asegurado su nicho de mercado, ya el gobierno le dio las concesiones, ya le dio las leyes privilegiantes. Entonces, prácticamente su gran preocupación es cómo mantenerse en el tiempo y cómo gestionar la empresa. Ya no tanto es su preocupación la competencia, porque ya tiene asegurado su nicho y prácticamente pues los gobiernos le han asegurado por las regulaciones las altas barreras de entrada al mercado. Entonces ya es un tema de orden político el que se maneje o no las variables legislativas. O sea, va a estar, o mejor dicho, a través de los gremios va a mantener ciertas relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Vamos a ver qué pasa, digamos, ya vimos la acción económica, vimos cómo estas empresas varían, sus acciones económicas de 100% va disminuyendo gradualmente hasta que ya prácticamente, como se dice, se administra, pero no se compite, ¿no? En cambio, en la microempresa, por su propio nivel de venta, sus ingresos, no tiene para pagar una cuota en los gremios. Y los gremios que existen de microempresas son más del tipo formal. Quiere decir que son pocas las empresas formales pequeñas que cumplen con ese requisito de pagar planilla, beneficios sociales, beneficios laborales, etcétera. Y ellos cumplen, pero el gran, digamos, número de empresas pequeñitas, microempresas, no cumplen con esos requisitos legales. Entonces no pueden estar en la órbita de los gremios. Se les contabilizan, sí, pero no forman parte de los directorios, de los gremios de la microempresa. O sea, los contabilizan, le avisan,
pero no forman parte, o sea, son miles en el caso formal y son millones en el caso de la informalidad. Por tanto, no se agremian y además son muy desordenados desde el punto de vista logístico, contable, económico. Y los gremios necesitan orden para contabilizar a sus miembros, necesitan saber cuánto cotizan, sus libros contables, sus pagos, su formalidad de pagos. Y estamos hablando de microempresas, la mayoría informales. O sea, ellos no trabajan con bancos directamente como empresa, tal vez como persona, pero ni siquiera las personas trabajan en el día a día con bancos, trabajan, como se dice, con la caja chica en el bolsillo, porque ellos confunden bolsillo de la empresa con bolsillo de la persona. Lo asumen como que las dos son la misma. Entonces, eso no es una contabilidad real de una microempresa desde el punto de vista estándar. Uno tiene que separar lo que es personal de lo que es empresarial, ¿no? En la mediana no, en la mediana sí, son formales, cumple con la ley, cumple con el municipio, cumple con el gobierno, cumple con los ministerios, cumple con los protocolos sanitarios, ¿no? De defensa civil, todo eso, y por tanto se agremian por razones, bueno, hay varias razones para agremiarse, la principal es para hacer negocios, pero la segunda es para defender sus intereses, ¿no? Intereses y derechos como empresa. Entonces ahí se agremian y les sale, digamos, rentable desde el punto de vista de no acceder a más servicios públicos a menos que sea necesario a través del canal gremial, ¿no? Ni decir de las empresas grandes. Las empresas grandes por sus propias necesidades y su propia personalización del negocio, es decir, nunca un empresario va a hablar de frente con el ministro, manda a agencias que le arreglan las agendas, tanto del ministro como de las empresas, para que puedan tener reuniones que nadie sabe en qué momento, en qué lugar y dónde, que puede ser fuera de la oficina, puede ser en una playa, en un club o algún lugar muy privado, donde se trata cosas directas con la autoridad, que eso no queda registrado, porque eso no se hace el despacho en el ministro. Esto se hace a través de estas entidades que se llaman Public Affairs Consultant, ¿no? O sea, que son consultoras. Algunos le llaman Public Affairs, asuntos públicos, otros le llaman de relaciones públicas, otros le llaman de comunicación estratégica. Pero se esconden, pero lo que están buscando son antesalas, como dice el propio lenguaje, ¿no? Buscan el lobby. El lobby ustedes saben que están legislados en muchos países, en otros no. En el Perú sí, hay legislación para eso, entonces no hay, digamos, nada ilegal en reunirse con la autoridad, pero no va los dueños directamente, van agencias, porque los gremios, recuerden que los gremios gestionan para la mayoría de los miembros de las, ¿cómo se llaman? Estas empresas, de los directorios. Pero para hacer algo muy exclusivo, entonces dicen más efectivo, me contrato pues a un Lorente y Cuenca, una empresa española dedicada al lobby, ¿no? O un Más Consulting Group, o un McKinsey, ¿no? O sea, se van buscando agencias especializadas en el contacto gubernamental para tratar sus asuntos particulares, no sectoriales como son los gremiales, ¿no? Vayamos a ver los resultados. ¿Qué cosa consigue una microempresa manteniendo su entidad como tal, ¿no? Que es promercado, compite, no hace acción política, gremial, tal vez ni le interese? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, le va a caer nuevas regulaciones, por tanto se va a hacer más informal. No va a tener cómo defenderse frente a la regulación, no tiene voz ni voto, no está representada adecuadamente, como hemos puesto en los supuestos, ¿no? No hay partidos que representen a estos intereses. No hay conexión, el sistema político está de alguna manera dañado para que no entre digamos, en conversaciones y no se sientan representadas estas entidades económicas bastante pequeñitas de 1 o 2 trabajadores, por tanto no tiene un partido que los represente, ¿no? Sino son caudillos que pueden representar en un determinado momento. ¿Qué pasa con las empresas medianas? ¿Cuál es su resultado económico frente a una acción política gremial donde compite gestiones y donde su ideología de los principales funcionarios es pro Estado? Bueno, lo que va a encontrar es que las regulaciones le van a seguir perfeccionando.
cosa que para ellos les es conveniente. Mientras más perfeccionamiento, donde se actualicen más las regulaciones, mejor para ellos, le impone barreras a los otros, ¿no? Entonces, prácticamente se puede decir que es negocio estar agremiado, porque los que saben más de qué es las reglas de juego son los que están metidos en el negocio. Por tanto, hay la comprobación de la teoría de la captura del regulador, que quiere decir que los exfuncionarios de las empresas medianas o grandes forman parte del staff regulador de las empresas reguladoras. Entonces, se retroalimentan mutuamente, ¿no? Y que también pasa por ahí los grandes estudios de abogados, que son los que le confeccionan las normas o la normatividad necesaria para que ese gremio y esas empresas medianas del gremio se puedan beneficiar de esas regulaciones. Por tanto, el perfeccionamiento es su resultado de ellos, que es la acción política que andaban buscando. Por eso compiten, hacen lo necesario para sobrevivir, pero también se apoyan de las regulaciones para sobrevivir, ¿no? Y por último, ¿qué vamos a esperar como resultado de una empresa grande? Una empresa grande no se va a conformar con las regulaciones, obviamente va a tener que lidiar con muchos espacios que ha dejado, porque recuerden que la empresa se dedica a hacer negocios y tiene cierta manera de influir en las políticas públicas. Pero hay actores externos, o sea, no puede controlarte un Banco Mundial, no te puede controlar una agencia internacional que te regula el medio ambiente, no te puede controlar el gobierno de otro país. Y como las leyes son importadas en la mayoría de los países, toman de muchas entidades internacionales, entonces ya no tiene un control a través de su public affairs. Va a tener que necesariamente dejar que las cosas fluyan y se vayan arreglando en el camino a través de sus managers dedicados a las relaciones públicas que estén en conexión con los gobiernos y los futuros gobernantes, ¿no? Va a tener que sensibilizarse, adecuarse, ayornarse, y por eso que fácilmente aceptan la Agenda 2030. La Agenda 2030 los agarra con los pantalones abajo, o sea, no tienen manera de defenderse porque andan metidos en cumplir con el Estado, cumplir con lo que se llama sus clientes, y no tiene el expertise político y tampoco encuentran los partidos políticos necesarios y adecuados como para saber enfrentar y evitar que esas nuevas leyes prosperen, ¿no? Entonces dejan ese espacio libre porque las leyes ya no las controla ni siquiera el propio gobierno que las dicta, sino que viene de afuera por unas tendencias políticas existentes, y los gobiernos como el de Perú y todos los países sudamericanos son leyes aceptantes. En economía decimos precios aceptantes, y acá en la política podemos decir leyes aceptantes. Simplemente aceptan las leyes tal como vienen de otros países. Entonces, ya para terminar, este era el empresariado 3x3, ¿no? Los tres tipos, o 3x4 en realidad, ¿no? Los tres tipos de tamaño con 4 características de lo que le está sucediendo a los empresarios ahora. Entonces, las conclusiones, quería terminar primero. Los empresarios van a tener que asumen un rol inapropiado, es decir, no están en conexión directa con el sistema político y por tanto su rol es demasiado costoso. O sea, paga por tener agencia de comunicación, paga por estar agremiados, pagan porque tienen que las regulaciones ser asumidas, y todo ese dinero se va, pues en mucha parte se va en regulaciones, se va en pagar ventajas por ahí necesarias, porque si no, no avanzan. Y entonces las empresas no obtienen los resultados adecuados, ¿no? Es decir, sufren lo que le llaman el síndrome de innovación. O sea, el mercado hipercompetitivo le exige, moderniza tus productos, moderniza tus servicios. Todos intentan detrás de mejorar su innovación, la línea de producto, la línea de diseño, los servicios, pero hay algo que no están innovando, y es el pensamiento gerencial. O sea, cuando su cerebro debería estar innovando los productos,
La filosofía de la gestión es la que no está innovando. Y ahí viene el problema de por qué solamente poquitas empresas son las que innovan y tienen gran impacto y muchas quedan en el camino siendo innovadores nada más de producto, pero su línea burocrática sigue creciendo. Ese se llama el impuesto de gestión y eso lo dice un conocido referente, un estratega de los negocios, que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero se llama la tercera revolución o algo así. Ya después, ya si me preguntan el nombre me acordaré. Pero tienen el problema de la innovación, porque tiene la innovación de productos, la innovación de procesos, pero no tiene la innovación gerencial. Por tanto, están cuestionando si los actuales gerentes son en realidad los gerentes que queremos para esta economía hipercompetitiva de las grandes innovaciones, cuando el propio gerente es controlador, burócrata, crea impuestos de gestión y no se adecúa a las circunstancias del mercado que quiere velocidad, atención rápida del cliente y por tanto tendría que achicar la burocracia y lo que se observa es que hay mucha burocracia cuando las empresas crecen, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Gracias a ti, José Luis. Me encanta que esta mesa redonda de Liberemos México tenga este primer invitado internacional del año y muy pronto iniciaron las preguntas en el Facebook. Mando cordial saludo a Sandra Álvarez Cubillo, quien desde Costa Rica cada viernes nos visita, nos escribe. También está aquí comentarios de Jorge David Chiapas desde Guatemala, quien manda sus felicitaciones a México por alojar el 8º Foro Liberal de América Latina. Y les adelanto que él es nuestro invitado especial del próximo viernes. Va a estar con nosotros el presidente del Partido Fusionista desde Guatemala el viernes 27 de enero. Tenemos una pregunta, José Luis, que llegó muy pronto, recién iniciada la mesa redonda. Nos escribe México Habla Claro y dice: lo que sí es un hecho en México, los sexenios anteriores se enfocaron en lo económico, los grandes empresarios siendo amigos de los gobernantes. ¿Cuáles son las propuestas para mejorar a nivel regional la economía, hablando de las zonas marginales, lo que es el pequeño empresario? Propuestas, ¿no? Dice, creo, la persona, ¿no? Quiere propuestas de cómo acercar al empresario a una economía, me imagino, de libre mercado o algo así, ¿no? Entiendo, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo he hecho una tipología, ¿no? De 3 empresas, 3 tamaños, y las empresas pequeñas, por su calidad digamos, de negocio y su presupuesto, no tienen, digamos, por qué pedir permiso o a la autoridad, tocar la puerta, hablar con el alcalde. Es improbable, está en el día a día y todo eso. Lo que sí creo que se necesitaría más bien son para las medianas y grandes. ¿Cómo hacemos para que las medianas y grandes no procesen inadecuadamente la política como prebendaria, ¿no? Porque acá el tema es cómo evitamos que las medianas y grandes estén financiando a los partidos políticos porque quiere una reciprocidad en la inversión, ¿no? Para que su negocio, digamos, prospere, crezca, etcétera, sabiendo que esa es, digamos, la única forma. Entonces, lo que hay que detener ahí es el crecimiento de esto, lo que le llamamos la prerrogativa que tienen los funcionarios públicos de poder mandar sobre él, ¿no? Porque hay un elemento coaccionario de los funcionarios públicos, ¿no? Quiere decir, entra en el espacio empresarial, detecta ahí, digamos, aspectos de los negocios a ser regulado, coacciona, pide algo a cambio y las empresas, bueno, ceden ante la presión y particularizan la ley, porque hay una ley, una norma, porque el funcionario actúa en base a normas y se empieza a contaminar la ley y ya la ley no es para todos, sino para algunos. Entonces, ¿cómo quitamos de en medio de esa discrecionalidad? Esa era la palabra, la discrecionalidad.
Entonces, el liberalismo clásico nos enseña la discrecionalidad, se quita quitándole el poder al funcionario que puede tener ese medio coaccionario, porque no tiene la discreción, no tiene el poder para hacerlo. Entonces, eso es lo que la ciencia política te enseña. Desde el punto de vista, digamos, no político, sino de gestión, yo creo que ahí hay un paradigma que hay que cambiarle a los empresarios, ¿no? Es decir, tendrían que enseñársele dentro de los cursos las doctrinas económicas de manera bastante, digamos, objetiva, y hacer, digamos, comparaciones dentro de lo que ellos han visto y ver qué ideología ofrece tales beneficios. A ver, si el socialismo dice que ofrece, a ver, que lo demuestre en los hechos, igual el liberalismo. Entonces, si tienes buenos profesores en las escuelas de negocios, entonces por ahí podrían comenzar a distinguir, ¿no? Que no deben financiar lo que a la larga los va a terminar matando a ellos. Ese es desde el punto de vista de la gestión, ¿eh? Ojo, pero eso ya saben que no es suficiente, ¿no? Si no, se necesita que existan partidos políticos que representen justamente esas tendencias que lo observan dentro de la doctrina política, cuando ellos están aprendiendo a gestionar a partir de sus MBAs, ¿no? Que esos son digamos, los espacios donde reflexionan ellos, donde los ejecutivos se especializan en la gestión de la empresa. Y eso sería digamos, una ventana abierta, ¿no? Claro, porque si tú aprendes mucho de liberalismo y sabes distinguir, tendrías que renunciar muchas ventajas para no caer en lo que se llama la falta de integridad, ¿no? Entonces el directorio lo va a crucificar, ¿no? Le va a decir, ¿por qué usted está dejando de aprovechar la ley? La ley está dándole exoneración a nuestro sector y al resto no. ¿Por qué no lo aprovecha? No, es que desde el punto de vista ético, eso no estaría violando la igualdad ante la ley. ¡Pum! Lo votan al gerente, pues. Así de fácil, ¿no? Contratan a otro gerente que le va a hacer ganar dinero aprovechando la desigualdad ante la ley. Entonces, como digo, esto es definitivamente político. Solamente yo he intentado un poco describir desde el punto de vista empresarial algo, cómo se vería, ¿no? Con ojos de liberal clásico, ¿no? Exacto, muchísimas gracias por esa contribución tan específica, José Luis. Dice Sandra Álvarez Cubillo, un tema extraordinario, la empresa privada y los asuntos políticos. Da el comentario, el exceso de potestades que se le ha dado al Estado mediante letras abusivas que imponen requisitos muy complejos algunos, hace que el empresario se sienta cada día más perseguido. Por más que te prepares con estrategias empresariales, si no se reduce el Estado y sus impuestos, es poco probable tener más empresas privadas. Manda saludos Carlos Enrique Arenas Bullrich y dice saludos paisanos. Jorge David Chapa dice excelente presentación la del presidente Tapia. Yo quisiera hacerte una pregunta, estimado José Luis. Tengo muchos años dando clases a jóvenes y he visto cómo en las universidades públicas y privadas se fomenta el emprendedurismo y la educación financiera. Y he hablado de este tema con nuestro profesor Alberto Mansuetti y nos menciona que tristemente se les hacen muchas ilusiones a los jóvenes en el nivel medio superior, de que con su inteligencia y su inteligencia financiera, su educación financiera, van a poder emprender y crear empresas. Y este lienzo Canvas que se les enseña con varios segmentos de propuesta de valor, actividades clave, recursos clave, asociaciones clave, estructura de costos, relaciones con clientes, sus canales, sus fuentes de ingresos, sus segmentos de clientes, en ningún lado menciona todas las trabas, regulaciones, la licencia de funcionamiento, protección civil, es decir, ahí en la estructura de costes a lo mejor ya dan por sentado todo lo que tienen que lograr pagar para poder salir a vender un producto o un servicio, pero pues tristemente cuando llega el momento de cerrar, de quebrar, porque nomás no llegaron a las utilidades, muchas veces no se pueden analizar todo lo que ahoga un buen proyecto, por más inteligencia y educación financiera que tengan nuestros jóvenes, si el Estado sigue queriendo abarcarlo todo, controlarlo todo, regularlo todo,
difícilmente van a tener el éxito que quisiéramos. ¿Qué mensaje les darías a estos jóvenes que están preparándose, a lo mejor una licenciatura en administración de empresas, o a lo mejor en algún otro tipo de estudios, o a lo mejor no tienen acceso a la universidad, están haciendo un comercio y se enfrentan con esta realidad de golpe? A mí se me ha ocurrido esto, como digo, no lo he podido comprobar a ciencia cierta si es efectivo o no. Hay un antecedente, en Guatemala había la Cámara de la Libre Empresa, así se llamaba, que lo fundó, si no me equivoco, Manuel Ayau, de ahí se lo pasó a otra persona y después desapareció. ¿Qué pasó con la Cámara de Libre Empresa? Le preguntaba a los últimos, digamos, gestores. Me dice, lo que pasa es que ahí se defendía principios y las cámaras empresariales defienden intereses. Y eso es colisión con su negocio, ¿no? Porque si defendemos principios en un mercantilismo, ¿qué haría frente a la desigualdad de la ley? No aprovecharían las exoneraciones, por un ejemplo dado. Entonces, no sé si se puede hacer, habría que revisar qué ventajas, habría que ver qué tan efectivo, si es que una cámara de comercio defensora de principios podría prosperar en medio de este mercantilismo, como haciendo algo así como, haciendo la diferencia, como decíamos una vez con Alberto, a ver, naveguemos por el océano azul, no el océano rojo, donde todos están ahí, los gremios sacándose del ancho por quién le arrebata más al gobierno, leyes, etc. Un océano azul donde se muestren las diferencias de actuación, con resultados, obviamente, ¿no? Porque las empresas apuestan por resultados. Así están diseñadas. Si no mides, no controlas, y si no controlas, no puedes gestionar. Gestión es control, definitivamente. Entonces, a ver que intenten, a ver, agremiarse estos nuevos jóvenes emprendedores para que aboguen por una libre empresa, que aboguen por un libre mercado, que se agremien y no sean parte de los gremios ya tradicionales, ¿no? Que defienden el status quo, defienden las leyes mercantilistas y que traten de marcar una diferencia. A ver, que formen una cámara, que formen un gremio de empresas, startups, ¿no? Podría ser una, startups, podría ser una microempresa y tal vez hasta pequeña empresa. Y ahí habría millones. Y claro, es todo un tema ahí porque como son millones, la logística para administrar una cámara millones requiere pues de una experiencia gerencial de millones, como si fuera una gran empresa. Las grandes empresas gestionan millones de clientes, por eso son grandes empresas. Bueno, a ver, que una cámara de comercio, de industria, lo que fuere, de startups o de microempresas, a ver que hayan gerentes gremiales que administren millones de empresas y que se basen en principios, a ver cómo les va, a ver cómo influye en el quehacer político. Y si no lo pueden hacer así, bueno, lo que quedaría es que de frente financien, a ver, partidos políticos, partidos de liberales clásicos, financien directamente y ya no pasen por los gremios. Pero claro, esos partidos pues no van a estar, como se dice, adecuadamente a los intereses completos de la empresa, ¿no? O sea, sectorizando propiamente dicho, ¿no? Porque la empresa lo que quiere son mercados amplios, libertades para poder nadar y competir. Eso es lo que le podría dar un partido político. Pero ya entrando a cuestiones muy precisas, sectoriales, delimitadas y acotadas, entonces ya pierde sentido su relación con el partido político, ¿no? Por eso, si es que están buscando sectorialmente agruparse, tendría que ser una cámara de tipo de principios, una cámara defensora de principios. A ver, ¿cómo sería, cuál sería su beneficio de estas empresas apostando por una cámara de principios? A ver, ¿cómo le irían? Eso estoy ahí dándole vueltas, pero no le encuentro todavía cuál sería su resultado final, ¿no? Muy interesante para seguirle dando vueltas y estar analizando esas
posibilidades de esto y mucho más vamos a estar hablando en el 8º Foro Liberal de América Latina. Va a estar en vivo y en directo y a todo color aquí en Puebla, México, José Luis Tapia, el presidente del Foro Liberal de América Latina desde el 2021, miembro fundador del Partido de Evolución ahí en Perú y director general del Instituto de Libre Empresa, que está por abrir un curso muy interesante que tiene que ver con argumentación. ¿Nos puedes decir un poco de este curso, José Luis? Muchas gracias. Sí, bueno, es algo así como municiones, ¿no? Municiones como balas, como torpedos, bueno, depende cómo lo vea uno. En lugar de estar siguiendo un curso formal desde A, B, C, D, F, G, A, ¿no? O sea, empezando de lo básico, o sea, en lugar de tomarte pues varios meses para comprender la economía, tomas temas que pueden ser recurrentes en la batalla política para hacer avanzar la libertad, ¿no? O el proyecto político donde estés, ¿no? Entonces, se me ocurre ¿no? Un argumento. Por ejemplo, muchos años la economía se decía que podía asignar recursos, ¿no? O sea, un economista estudiaba su carrera y ya estaba como dice, en la capacidad de decidir por el resto de cómo asignar recursos en la sociedad. Entonces los gobiernos los contrataban, tipo los economistas polacos, así, esos que competían con Mises, etcétera, y le apostaban, ¿no? No, sí, yo sí puedo asignar recursos, ¿no? Yo puedo asignar la producción, el consumo, la inversión, la exportación y todo eso. Entonces, esa economía de la asignación concentrada desde el gobierno, porque contrataban economistas para eso, le daba pues todas las herramientas al gobierno para intervenir, planificar, ¿no? Ahí está Oscar Lange y toda esta gente conocida. En el año 89 se cuestiona, digamos, este modelo con la desaparición de una serie de referentes ahí, cuando cae la Unión Soviética en 1991, entonces dicen, ¿por qué asignación si ya el modelo de la asignación ha echado aguas por todos lados? Según mí se dice porque no se puede hacer cálculo de precios, según Hayek porque la información no se puede concentrar, menos la del mañana. Entonces, cuando yo digo argumentación, dices, ok, ¿qué es lo que se puede argumentar ahí? Bueno, la economía no es asignación, es un estudio, o sea, te tienes que conformar con ver, observar, por tanto no tienes herramientas intelectuales, racionales por lo menos, para poder asignar. Lo único que puedes hacer es estudiar, observar, eres como decir como un observador de pájaros, que simplemente ves cómo las cosas se comportan, pero no tienes herramientas para hacer gestión, asignación y nada de eso. Por ejemplo, ese sería un argumento, digamos así, ¿no? Esos son de tantos argumentos que hay en la economía, no es asignación, sino es estudio, ¿no? Súper interesante para todos los interesados. He visto que hay muchos cursos de finanzas para no financieros. ¿Este curso de economía es para no economistas, para gente Sí, que esa es quiera la idea, aprender? ¿no? O sea, tratar de popularizarlo, ser más efectivo, o sea, cuando tengas tus batallas políticas de frente, pues te sueltan algo, no, la economía no es asignación, es estudio. Entonces le quita las herramientas a aquellos interventores, ¿no? Adelante, profesor Alberto Mansuetti, bienvenido. Gracias, gracias. Yo voy a contestar a la pregunta que sucede con el empresariado y mi respuesta es una sola palabra. ¿Qué sucede con el empresariado? Bueno, una sola palabra, cortoplacismo. El empresariado es demasiado cortoplacista. Me gustó mucho el cuadro de José Luis de 3x4, pero esas respuestas, las acciones políticas y económicas y demás, tienen todas un denominador común. Son cortoplacistas, ¿ok? Al empresariado habría que enseñarle a pensar más a mediano y largo plazo. Esa sería mi sugerencia. ¿Okay? Que no se conforme con el cortoplacismo y que aprenda a pensar bien en el mediano y largo plazo. Porque cuando tú le preguntas a un empresario, ¿usted piensa a mediano y largo plazo su empresa? Sí, cómo no.
yo tomo los números de mi empresa y hago proyecciones, ¿ok? Y muchas veces hacemos tormenta de ideas y hacemos los gerentes, ¿cómo ve usted la empresa de aquí a 5 años, 10 años, etcétera? Y hacemos proyecciones. Mi respuesta sería, Ron, está mal, porque usted está haciendo proyecciones como si el entorno no fuese a cambiar de aquí a 5 o 10 años. ¿Ok? Exacto. Usted hace proyecciones a mediano y largo plazo de las conductas, las variables de su empresa, los resultados, lo que sea, ¿ok? Pero está suponiendo que las variables del entorno no van a cambiar. Y cuidado que pueden cambiar. Y en América Latina están cambiando rápidamente y para mal. ¿Okay? Yo, como saben, damos unas pequeñas clases todos los lunes. El lunes voy a hablar de una variable que está empeorando, es el deterioro en la calidad de las instituciones. ¿Ok? Sobre todo las instituciones judiciales. El deterioro es impresionante. ¿Ok? Entonces, usted con su pensamiento cortoplacista, eso no le está entrando en su mente y debería estar entrando. ¿Ok? Hace unos cuantos lunes, ya hace unos 2 o 3 meses, yo puse 2 futuros para los países latinoamericanos. Uno era Cuba y otro era Haití. A Cuba, fíjese lo que son los plazos, corto, mediano y largo plazo. Nicaragua y Venezuela ya llegaron al punto Cuba. Y Perú y Bolivia me parece que están llegando al punto Haití. Yo hablaría de una haitización de Perú y de Bolivia, rápida. ¿Y qué entiendo por haitización de un país? 2 cosas. Inestabilidad y violencia. En Perú hay instalada inestabilidad y violencia, y en Bolivia también. Y tiene que ver con la calidad de las instituciones. Pero para poder prevenir, mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, ahí estamos todos de acuerdo. Para poder prevenir, usted tiene que salir un poco de la cárcel del corto plazo, pensar en el mediano y largo plazo, pero tomando en consideración variables externas a su empresa que pueden cambiar para mal, como la calidad de las instituciones que se están deteriorando continuamente, y Perú y Bolivia nos están ofreciendo ejemplos muy claros de lo que yo llamaría haitización. Nada más. Gracias. Gracias, profesor. Con respecto a su comentario, escribió Artemio Estrella desde Nuevo León. Los empresarios del norte de México que hicieron sus empresas a finales del siglo XIX en un México con mayor libertad pensaban en hacer trascender sus empresas. Hoy sucede que los jóvenes quieren hacer empresa con la idea de vender la empresa en 10 años, si es que hay suerte. Por cierto, en relación con México, hoy acaba de sacar un video nuestro amigo Adrián Díaz Marro sobre si es verdad que México va a ser una próxima potencia mundial o cosa por el estilo, ¿ok? Y entonces él dice que no, explica en el video por qué no, pero después dice, el mes que viene me voy a México porque me están llamando. Adelante, Artemio, tienes la mano levantada. Bienvenido. Hola, buen día a todos y gracias, José Luis, por estar aquí y presentándote acá en México en preparativo para el 8º Foro Liberal de América Latina. Pues bueno, a mí me gustaría comentar que mucha gente y muchos empresarios creen que solamente son los impuestos la carga que se le hace a las empresas. Y no solamente son los impuestos, son todo un cúmulo de leyes malas que contienen regulaciones y normas que yo digo que secuestran un gran porcentaje de las empresas, y dentro de las empresas, como ya lo explicó José Luis, los empleados
son expropiados y de forma parcial trabajan para el gobierno. Yo a veces le pregunto a algunos microempresarios, les hago una pregunta bien simple. Les digo, ¿para qué sirve un contador público? Y muchos me responden, pues para ayudarnos a calcular la contabilidad fiscal, ¿sí? Y para pagarle los impuestos al gobierno. Y les digo, ¿te acabas de dar cuenta que tu contador en realidad trabaja para el gobierno y no para ti? ¿Sí? Cuando el contador debería de trabajar para ti, para entregarte la contabilidad a ti y que tú veas la salud contable de todos los departamentos de tu negocio. ¿Sí? Me acabas de decir que tu contador trabaja para el gobierno, ¿sí? Pero voy más allá, no solamente el contador, el gerente de operaciones, es decir, el gerente de producción de una empresa o de comercialización, también trabaja para el gobierno, porque tiene que vigilar el cumplimiento de las normas, normas de seguridad, normas de producción. En el caso de México es la norma mexicana, así que podemos llenar habitaciones enteras de documentos que rigen cómo deben de producir las empresas, cómo se debe de tratar a los empleados de una empresa, de qué ancho tiene que ser la línea amarilla que divida la máquina de los pasillos de una empresa o hasta de los estacionamientos. Los cajones de estacionamientos tienen que tener una anchura y las líneas amarillas tienen que tener un pantone que viene en una norma, ¿sí? Y ahí están los gerentes de las empresas esforzándose y trabajando por cumplir esas normas, porque de pronto llega el inspector y dicen, va a venir el inspector, ¿sí? A auditarnos, a ver si cumplimos con las normas de seguridad, con las normas de producción, ¿sí? Y eso es en el lado de producción, los de recursos humanos, ¿sí? Es bien triste que en una empresa digas, quiero contratar, de un departamento, quiero contratar a una persona y el de recursos humanos primero se preocupa, ¿sí? Porque el postulante cubra los filtros necesarios para que entre, ¿sí? Perdure los 3 meses, ¿sí? Perdure los 3 meses que dice la ley mexicana, en el caso de la ley mexicana, tienen los empleados 3 meses de prueba en que se pueden despedir a los empleados sin darles un finiquito, pero si pasa de los 3 meses, ya el empleado puede sentirse tan cómodo, ¿sí? Y tirar, acá en México decimos tirar la hueva, porque ahora sí, si me corren, me tienen que pagar mi finiquito, mi liquidación. Entonces, los de recursos humanos dicen, es que tengo que ser muy escrupuloso porque no me puedo equivocar, porque si me equivoco, salimos perdiendo, ¿sí? Porque hay muchos empleados que se dedican a eso, a pasar los filtros de recursos humanos y luego después esperar la liquidación, ¿sí? Porque son ineficientes. Entonces, el departamento de recursos humanos se vuelve un departamento que trabaja para la ley laboral del gobierno. El ¿Sí? abogado también, el El abogado también. abogado también. Entonces, tenemos toda una serie de departamentos dentro de la empresa, ¿sí? Que en cierto porcentaje están expropiados por el gobierno y trabajan más para el gobierno que para la empresa. Por eso, lo que dice José Luis, ahora resulta que ya no son gerentes que están innovando, ¿no? Son gerentes que están cuidando que cuando llegue el gobierno, ¿sí? Que puedan decir, patrón gobierno, porque en un porcentaje tú eres mi patrón, estamos cumpliendo con tus dictámenes, ¿sí? Oye, ¿y la innovación? Nada. Y ahora con las nuevas tecnologías, ¿sí? Yo me dedico a trabajar con nuevas tecnologías de la información, y ahora ya estoy escuchando en las reuniones. No, eso no lo podemos hacer porque viola la ley FinTech, ¿sí? Es decir, las leyes tecnológicas que tienen que ver con banca, con comercio electrónico. Entonces, ya estoy escuchando en reuniones de trabajo, no, eso no lo podemos hacer porque viola la ley FinTech. El gobierno no nos permite que hagamos eso, ¿sí? Entonces ya los tecnólogos, los que antes teníamos más oportunidad de innovar, ya no podemos, porque ya el gobierno nos restringió, ¿sí? Entonces, todo eso, aunado a los impuestos, se vuelve en un costo operativo de la empresa, que le agrega costo al producto, que termina
pagando el consumidor. Es una gran cadena que encarece nuestros productos. Uno pensará, bueno, es que solamente es el impuesto sobre la renta y el IVA y uno que otro impuesto más por ahí. Entre 5 y 10, hay países que tienen hasta 15 impuestos. Bueno, agrégale todas las regulaciones porque esos también son costos que terminamos pagando todos. Y eso también pasa con las escuelas privadas, que son también empresas. Los directores operativos, todo el personal de control escolar está trabajando para cumplir cada uno de los requisitos del registro de validez oficial, que si no se cumplen, se quita el REBOE. Tenemos manos levantadas. Adelante, Tony Martínez. Solamente digo, yo estoy encantado escuchándolos. Artemio, José Luis, profe, son unos cracks para todo esto. Encantados de escucharlo, pero el tiempo es muy reducido. Quisiera solamente que José Luis nos hiciera la invitación y así rápido, José Luis, porque mucha gente tenemos esta idea, ¿no? Pues es que allá en Perú no tienen los problemas de México o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la invitación al octavo foro? Porque básicamente estamos rumbo al octavo foro. Sí, claro. Muchas gracias. Miren, queridos amigos que nos ven por las redes, a todos aquellos que están conectados. El Foro Liberal es un ecosistema que coordina partidos políticos, movimientos políticos. Se preocupa mucho por promocionar los liderazgos, porque las entidades que conforman el Foro Liberal crezcan. Y asimismo queremos que el Foro Liberal sea una entidad creíble, que le ofrezca esperanza a América Latina. Nosotros estamos organizando el octavo foro y en este caso Liberemos México está organizando, tiene la responsabilidad este grupo maravilloso de llevar a cabo el octavo foro donde se va a presentar soluciones reales para problemas de siempre. En estas soluciones reales van a estar invitados amigos de, digamos, de varios países. Ya vamos a confirmar quiénes son los que finalmente. Entonces, estamos anunciando ya los temas para poder invitar a todos a que se sumen a esta gran cruzada por hacer que los gobiernos funcionen, porque los ingresos de las personas suban, porque la seguridad en las calles sea un hecho real y no sea un hecho fantasioso en las películas. Que tengamos todos acceso a servicios de educación y salud de calidad y no sea pues los ejemplos en los países que están en Europa o en China, sino que sea también posible en nuestros países. Y asimismo las pensiones para todas aquellas personas que andan mirando su futuro, su vejez, también tengan los ingresos necesarios para cubrir su manutención. Entonces todo esto se puede lograr, básicamente adoptando medidas, reformas políticas. Pero tiene que ser, pues, en las manos adecuadas. No pueden estar en medio de personas que se presentan oportunistamente y dicen, yo soy liberal clásico, yo soy la persona que lo puede salvar, y a veces son básicamente caudillos. Nosotros estamos formando partidos. Y el Foro Liberal, y básicamente su octava edición, lo que busca es acercar a los ciudadanos que están preocupados por ese futuro, por el presente también, de cómo salir de esta situación crítica en que se encuentran los países. Como tú mismo lo dices, Tony, México no es el único país que tiene problemas. Los problemas también lo tienen los demás países, entre ellos el Perú. Y uno no puede asegurar, a menos de que tengas gobiernos de este corte liberal clásico, de que tu país vaya siempre a vivir en un estado de paz, justicia, libertad y orden, a menos que existan gobiernos que nosotros auspiciemos, que dejemos que los partidos que estén bajo el ecosistema puedan gobernar, puedan estar en los congresos y poder legislar y derogar todas las leyes que no permiten que nuestra economía avance, la salud, la educación y todo ello, la prosperidad, y no tengamos que irnos del país. Entonces, el octavo foro ofrece justamente esa oportunidad de aprender y ejecutar, porque no todo es escuela, tenemos que hacer algo por nuestros países. Y en esa perspectiva es que Liberemos México
el Partido de Evolución, el Partido Fusionista de Guatemala y Dale Colombia, son los llamados y quiere invitar, y por eso tenemos los brazos abiertos para todos aquellos movimientos, personas, líderes de los demás países, a que se unan a nosotros y hagamos un esfuerzo conjunto para detener el comunismo y el socialismo, de manera que podamos ofrecerle a nuestros compatriotas en nuestro continente una salida, un fin a la crisis. Nosotros humildemente consideramos que lo tenemos, salvo que ustedes consideren que los que están haciendo gobierno ahorita sean los mejores gobiernos, pero nosotros decimos, tenemos la receta. Solamente falta que nos crean. Y eso requiere, obviamente, que haya una predisposición de parte de ustedes a escucharnos. Y ustedes evaluarán si lo que decimos es algo cierto o no. Entonces, reiteramos e invocamos a toda la gente de bien que quiera la prosperidad, la justicia, la libertad, la seguridad, en unirse a nuestro movimiento, y el 8º foro que se va a realizar en México el 17 y 18 de marzo, los espera a cada uno, y agradecerles a todos los que han estado aquí conectados para que también difundan esta posibilidad de que este 8º foro sea un éxito, y de hecho lo va a ser porque de hecho tenemos gente buena, gente linda, que hace posible que toda esta esperanza sea cierta, sea, como se dice, creíble. Entonces, muchas gracias, Tony, muchas gracias, Leida, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Artemio, y a todos los que están aquí presentes por permitirnos compartir nuestras impresiones acerca de determinados temas que son las soluciones reales para América Latina. Gracias a ti, estimado José Luis Tapia, por haber aceptado la invitación a esta mesa redonda. Este viernes 20 de enero del 2023, los esperamos. El próximo viernes a las 7 de la noche estará con nosotros Jorge David Chiapas, presidente del Partido Fusionista de Guatemala, y cada 8 días antes del 17 y 18 de marzo tendremos invitados especiales que nos ahunden acerca de qué es el 8º Foro Liberal, qué van a poder todos ustedes recibir, los que vengan de manera presencial a Puebla o también a través de la transmisión que tendremos virtual. Si quieren más informes, pueden meterse a la página web del Foro Liberal de América Latina, también de liberemos.mx, y a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde estaremos publicando toda la información. Actualmente ya está una liga de inscripción en liberemos.mx para todos aquellos que quieran estar presentes o de manera virtual 17 y 18 de marzo en Puebla. Gracias a todos los que estuvieron conectados en vivo y a los que van a ver esta transmisión en diferido. Los invitamos a que la compartan y difundamos para que más gente aproveche esta gran oportunidad. Gracias y hasta la próxima. Que tengan bonita noche.